Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos hoy a comentar la quinta entrega de la serie que tenemos de ajedrez lógico jugada a jugada. Hoy nos toca comentar una partida del cuarto campeón mundial, Alexander Alekhine, que jugó una simultánea en Viena 1936 contra Pointl. Vamos a hablar un poquito de quién fue Alexander Alekhine para los muchachos que todavía no saben quién fue. Nació el 31 de octubre de 1892, falleció el 24 de marzo de 1946. Tuvo dos nacionalidades, rusa y francesa. Eh, Fue el cuarto campeón mundial de ajedrez, conocido por su estilo agresivo y combinativo. Bueno, los primeros campeones mundiales fueron Steinitz, segundo Lasker, tercero Capablanca y cuarto Alekhine. Los tres primeros fueron más que nada campeones posicionales, podría decirse. Más que nada universales, podría decirse la verdad. Porque los cuatro manejan muy bien la parte combinativa, posicional y el manejo al final. Sin embargo, el cuarto campeón destaca por su estilo agresivo y combinativo por sobre los demás, porque también era un muy buen finalista. Así es que es el primero que destaca en ese aspecto. Dentro de su biografía vamos a comentar algo. Nació en Moscú en una familia aristocrática. Su padre era terrateniente y miembro de la Duma Imperial de Rusia. La Duma Imperial de Rusia estuvo investigando y es una especie de, ¿cómo decirlo? Es como una asamblea legislativa del Imperio Ruso, pero creado en 1905 por el zar Nicolás, pero que tenía poderes restringidos y tenía bastante limitada su participación. Intentaba representar a una apertura hacia el gobierno constitucional y otorgaba a los ciudadanos alguna participación limitada, pero la verdad es que no, era bastante restringido. Y finalmente desapareció en forma definitiva después de la revolución de octubre, octubre rojo, el famoso octubre rojo de los bolcheviques, cuando tomaron el poder y abolieron todas las instituciones zaristas. Eso a modo de comentario. El que quiera investigar más al respecto tiene un montón de historia en la web. Así es que ese era el padre de Alekhine. Era miembro de la Duma Imperial. Un político, podríamos decir hoy en día, pero del tiempo de los zares. Tiempo cuando todavía era monarquía. Su madre provenía de una familia acomodada en el sector textil. Alekhine tuvo dos hermanos, Alexei y Bárbara. La familia tenía ciertas excentricidades, como el hecho de que sus hijos fueran nombrados en honor a personajes de la obra de Ostrovsky, dramaturgo ruso. Pese a su acomodada posición, la niñez de Alekhine estuvo marcada por la soledad, ya que sus padres estaban ocupados en sus labores y en sus reuniones sociales. Dejaban a los niños al cuidado de su abuela. Fue ella quien les enseñó el ajedrez a él y a su hermano, Alexei, mostrando a ambos un talento natural para el juego, aunque sus padres no aprobaban su interés. Alekhine desarrolló habilidades de manera autodidacta y practicando a escondidas en los clubes de ajedrez donde iba sin el consentimiento. O sea, seguramente dejaban a Alekhine al cuidado de la abuela o de los sirvientes mientras los papás trabajaban y el chicoco se escapaba. A los 13 años se dice que Alekhine presenció una exhibición a ciegas del famoso ajedrecista Harry Nelson Pillsbury, el norteamericano, que brindó en Moscú una simultánea y lo que inspiró a dedicarse profesionalmente a ajedrez. Sin embargo, no se puede confirmar su presencia en dicho evento. Su primer logro importante llegó en 1909 cuando con solo 17 años ganó el torneo para aficionados de San Petersburgo, obteniendo el título de maestro nacional a los 17 años. En 1914, tras destacar en otro torneo en la misma ciudad, fue uno de los primeros en recibir el título de Gran Maestro, junto a otras figuras como Emanuel Lasker y José Raúl Capablanca, los citados campeones mundiales. Hay que agregar a Marshall y a Tarrach a esa lista. Fueron 5 los primeros campeones mundiales. Bueno, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Alekhine estaba en Alemania participando en un torneo de Mannheim cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Fue arrestado junto con otros jugadores rusos considerados extranjeros hostiles. Probablemente fue liberado en un intercambio de prisioneros. Fue tomado entonces preso en Alemania. Durante la Revolución Rusa, Alekhine vio confiscadas sus propiedades y fue arrestado en 1919, otra vez.
bajo la sospecha de espionaje para el movimiento blanco. Creo que el movimiento blanco era un movimiento aristocrático a favor de los zares, si no estoy equivocado. No he investigado al respecto, si en todo caso. Se cuenta que fue liberado gracias a una partida de ajedrez que jugó con el líder revolucionario León Trotsky. Trotsky fue el primero de los líderes de la revolución que luego fue asesinado por Stalin. Bueno, eso ya es parte de la historia en todo caso. Y finalmente Stalin asume el poder. Aunque la historia no ha sido confirmada. Esta historia de la partida de Trotsky con Alekhine. Bueno, Trotsky fue. Me parece mucho que. No estoy seguro si es el mismo de los creador de los problemas o ese es otro. Voy a investigar eso al respecto. No había visto esa parte. Bueno, luego emigra a Francia. Tras la difícil situación en Rusia, comunista, hasta la Rusia comunista, hace que Alekhine buscara una salida del país. Y en 1920 ganó los campeonatos de Moscú y la Rusia soviética. Y consiguió un trabajo como traductor en la Comintern, gracias a sus dominios de varios idiomas. En 1921, con la ayuda de su esposa suiza, Anneliese Roer, logró emigrar a Francia, donde se estableció y adquirió la nacionalidad en 1927. Alekhine continuó su formación en la Universidad de Sorbona y se hizo conocido como doctor, aunque no hay evidencia concluyente de que obtuviera un doctorado. No tenía idea. Yo sabía que era doctor, pero no sabía que no había evidencia que concluyera que hubiese cursado un doctorado. Su carrera como campeón mundial. Bueno, al respecto, mencionar que muchos ajedrecistas se les pagaba un sueldo para mantenerlos, eh, por lo menos en la parte soviética fue así, les inventaban carreras. Entonces las universidades le otorgaban ciertas profesiones y ellos seguramente haciendo clases, supuestamente, justificaban esos sueldos y así de esa forma podían mantener su carrera de ajedrecista. Parecido a lo que pasó recientemente con una situación similar en Chile. No vamos a hablar más al respecto. Antes de enfrentarse a Capablanca por el título mundial, Alekhine acumuló varios éxitos en Europa. En 1925 ganó el torneo de Baden-Baden y en 1927 obtuvo el segundo puesto en Nueva York, donde Capablanca, entonces campeón mundial, quedó primero. En aquella época, el campeón mundial tenía derecho a imponer condiciones para defender su título, lo que hacía difícil que un retador accediera a un enfrentamiento. Sin embargo, en 1927, el gobierno de Argentina, con el Club Argentino de Ajedrez, financió el match entre Capablanca y Alekhine. Alekhine, o sea, en esos años, para que se le pongan un poco en contexto, Argentina era una de las principales potencias del mundo, una de las principales economías del mundo. Y por eso es que podían darse estos enfrentamientos, como pasa hoy en día con Dubái, por ejemplo, con países como China o países que tienen mucho dinero. Y Argentina en estos años era un país muy rico y podía darse esos lujos. Alekhine ganó el encuentro, convirtiéndose en campeón mundial con un marcador final de 18,5 a 15,5. Durante el torneo enfrentó serios problemas dentales, pero se sobrepuso para vencer al campeón. Tras esta victoria, Alekhine se negó a conceder una revancha a Capablanca, exigiendo una suma de dinero excesivamente alta debido a la enemistad entre ambos. Bueno, la verdad es que aquí el texto dice que eran enemigos, pero por muchos años fueron amigos, muchos años. Tendría que leer nuevamente la biografía de Capablanca o de Alekhine, la leí en su momento, pero no sé en qué momento se rompe la amistad. Parece que es por el match, parece que es por previo al match que se rompe la amistad. Bueno, en su lugar defendió el título contra otros oponentes, incluyendo a Efim Bogolyubov, al que derrotó en 2 ocasiones. Su relación con la Unión Soviética se deterioró, siendo declarado enemigo del Estado por sus críticas al gobierno soviético. Bueno, hasta aquí es un poquito largo, pero ya queda un poco.
Alekhine destacó en su época por su estilo agresivo y combinativo que lo separaba de sus contemporáneos. Su habilidad para analizar posiciones complejas y buscar combinaciones sorprendentes lo convirtió en un pionero de la estrategia moderna en el ajedrez. Sus victorias más destacadas son los torneos de San Remo de 1930 y Blair de 1931, donde mostró su dominio sobre el tablero. Declive y sus últimos años. A medida que envejecía, Alekhine comenzó a tener problemas con el alcohol, que lo afectó en su rendimiento en ajedrez y en 1935 perdió el título mundial ante Max Euwe, pero lo recuperó en 1937 en un encuentro de revancha. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alekhine permaneció en Europa y colaboró en artículos de propaganda pro-nazi, algo que afectó gravemente su reputación. Después de la guerra, intentó reconstruir su carrera y planeaba defender su título nuevamente, esta vez contra el ajedrecista soviético Mikhail Botvinnik. Alekhine falleció en extrañas circunstancias en 1946 en un hotel de Estoril, Portugal. Su muerte fue atribuida oficialmente a causas naturales, pero algunos historiadores especulan con la posibilidad de un envenenamiento o asesinato, dadas las circunstancias políticas y su controvertida vida. Personalmente yo creo que sí, que es muy probable que lo hayan asesinado. Legado. Alekhine es recordado como uno de los más grandes campeones del ajedrez de todos los tiempos y su influencia en el juego sigue siendo notable. La defensa Alekhine que lleva su nombre refleja su enfoque innovador y su inclinador hacia el juego dinámico. A pesar de la controversia que rodea su vida, su legado ajedrecístico permanece intacto, siendo una fuente de inspiración para jugadores de todas las generaciones. Bueno, dicen que cuando lo encontraron muerto estaba frente a un tablero. Así que murió jugando ajedrez, podría decirse. Bien, vamos a ver la partida entonces. Vamos a ver la partida. Juega entonces E4. Bueno, esta primera jugada. Con esta primera jugada, las blancas dan paso al frente y permiten el desarrollo de sus piezas en el flanco de rey. Las negras también deben situar a un peón en el centro, impidiendo el paso de las blancas para que jueguen, por ejemplo, D4. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las blancas juegan D4? Bueno, las negras toman E por D4, las blancas capturan dama por D4, luego viene una ganancia de tiempo parecido a la escandinava, caballo C6, luego seguramente las blancas jugarían dama E3 y las negras pasarían adelante tomando la iniciativa con caballo F6, caballo F3, caballo C3 y alfil B4. Ahora las negras tendrían tres piezas en juego con un fácil desarrollo en perspectivas. Es cierto que las blancas tienen un peón en el centro, pero requerirá constante atención y su dama ha perdido un valioso tiempo. En resumen, después de 5, las blancas pueden contestar de 4, pero desde luego no es la jugada que más les favorece. Entonces, es mucho mejor jugar caballo F3. Mucho mejor. De lejos, la mejor jugada del tablero, como lo hemos dicho todo el tiempo. El caballo se sitúa sin demora en su casilla más efectiva de apertura. La jugada es ideal ya que el caballo se desarrolla planteando una amenaza, lo que limita al oponente y debe hacer algo para neutralizar la amenaza. Bueno, las negras neutralizan la amenaza, ¿cierto? La mejor forma de proteger el peón es el desarrollo del otro caballo. Esto es un movimiento natural y las negras no han perdido tiempo para contrarrestar la amenaza. Bueno, alfil B5, la jugada más fuerte del tablero en esta posición que plantea la Ruiz-Lope, la más poderosa de las aperturas de peón de rey. Como dice Ruben Fine, una razón por la que la Ruiz-Lope es tan fuerte es que se trata de la secuencia de juego más natural, que conduce a una posición ideal para las blancas. Bien, aquí esta es la variante abierta de la española, me parece mucho. Ya hace tanto tiempo que no veo teoría, pero me parece que esta es la variante abierta. Juega caballo F6. Las negras incorporan al centro su caballo de G8 con ataque sobre el peón de E4. Lasker era partidario del desarrollo del caballo de rey en este punto, pero la teoría moderna se inclina por intercalar la jugada A6. Esa es la defensa Murphy. O sea, Murphy, cualquiera inventó.
Allá en la época estamos hablando del ajedrez romántico, la escuela del ajedrez romántico, Morphy metía 6. Y ahora estamos jugando en 1936 y se promueve el caballo F6. Así es que, bueno, teoría moderna, ya. Y bueno, A6 con el fin de que el alfil aclare sus intenciones. Y en cualquier caso, para expulsar de su privilegiada posición al caballo. Entonces, las blancas juegan en roque y le dan al negro la posibilidad de capturar en D4. Muy a propósito, el rey se pone en seguridad activándose la torre de H1. Bueno, muchos acá evitan capturar, pero el que es valiente captura. Caballo por E4. ¿Deben las negras capturar este peón? La opinión de Lasker era: cuando usted está seguro de no haber violado las reglas, deberá aceptar el sacrificio de un importante peón central, porque si no lo hace, por regla general, el peón que ha diseñado puede resultar muy molesto para usted. Así es que, ustedes verán, tomar el peón no es, ¿cómo decirlo? No es un pecado mortal. Bueno, aquí personalmente me gusta jugar torre E1, pero el maestro es el maestro y juega D4. Bueno, D4 dice es más fuerte que torre E1. A mí me gusta torre E1. El peón E de las negras está atacado 2 veces y las blancas abren líneas de paso para su dama y su alfil de casillas negra. Es cierto. Con eso abres paso por el alfil. Probablemente esa es la razón de que es más fuerte, a la vez que si te capturan, se abre la columna. Por eso seguramente es más fuerte que torre 1. Bueno, caballo de 6. Las negras juegan caballo de 6, atacando el alfil de B5 y que se decida. Pero esto entorpece la salida del alfil, entorpece la salida del peón, que a la vez deja todo este flanco bloqueado. Así es que no me gusta mucho esta retirada. Por eso no me gusta tampoco con negras, cuando juego E5, capturar en E4. No me gusta eso. Pero bueno. Pidiéndole explicaciones al alfil. Caballo de 6 entonces, pidiéndole explicaciones al alfil. Que puede capturar al caballo o retirarse. Bueno, la jugada alternativa es alfil E7. Alfil E7 es bastante jugable, desarrollando otra pieza en lugar de mover 2 veces seguidas la misma. La pieza que estamos hablando del caballo. Las negras no deben perder tiempo en aferrarse al peón, sino que deben seguir incorporando piezas al juego. Bueno, aquí las blancas, eh, después de caballo de 6, juegan D por E5, iniciando un ataque difícil de contestar. Las blancas ofrecen momentáneamente una pieza, pero están seguras de recuperar, pronto. La textual es superior a la menos dinámica alfil A4. O sea, esta jugada D por E5, D por E5 es superior al alfil A4. Es bueno saberlo. Que concede a las negras un tiempo para responder con E4, con buen contrajuego. Interesante, ¿eh? Interesante, caballo de 6. D por E5, qué buena jugada. Qué buena jugada. ¿Eh? Bueno, las negras capturan el alfil ofrecido. La excursión del caballo le ha costado a las negras un valioso tiempo, ya que ha realizado 4 jugadas para capturar un alfil que solo ha jugado una vez. ¿Qué jugarían ustedes con blancas ahora? ¿La encontraron? Correcto. A4. A4. Las blancas atacan al caballo de inmediato para recuperar el alfil entregado. ¿Y para dónde va el caballo? ¿Para dónde va el caballo? No tiene salida. Bueno, aquí se podría jugar caballo de 4 sin problemas. Y a caballo por D4, probablemente jugar. eh, bueno, una jugada fuerte sería aquí de 5, creo yo. Jugar de 5. Y tiene salidas para los dos alfiles, se están rocando. Con buenas perspectivas.
Pero vuelve a jugar caballo de 6 nuevamente. Y nueva, aquí es donde está el tema del alfil. O sea, el alfil, en el fondo, queda hasta ahí. Ah, ya, y ahora entiendo. Lo que quiere es que capture el peón blanco. Claro, captura el peón blanco y se gana un peón. E por D6 y alfil por D6. Bueno, la quinta jugada del mismo caballo. Vamos a volver acá. Es la quinta jugada que este caballo ha hecho. Veamos. Ha jugado caballo F6, caballo por E4, caballo D6, caballo por D5 y caballo D6. O sea, tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco jugadas de caballo. Bueno, eh, seguramente esto garantiza a las blancas un fuerte ataque a cambio de un peón que tendrán que sacrificar. Las negras deberían haber jugado caballo B de 4. Caballo... Ah, esta, claro. Caballo B de 4, justamente. Caballo por D4. ¿Y qué propone el texto? Caballo por D4. Caballo por D4. Dama por D4. Y D5 también. Ah, ya. Ya. También es parecido a lo que yo había pensado. Pero yo había pensado no cambiar los caballos. Este caballo, mantenerlo, sostenerlo. Pero bueno, el autor del texto prefiere esta, cambiando los caballos. ¿Mm? Que es una mejor forma de devolver la pieza, puesto que permite abrir el juego de los alfiles. Bueno, opinamos igual. Bueno, caballo de 6 por D6. Eh, el primer dividendo de las blancas surge en forma de columna abierta central. Claro, esto ganan las blancas. En la que precisamente se haya situado el rey. Alfil por D6. No es una feliz idea, ya que el peón D queda bloqueado, pero desde luego sí es mejor que tomar con el peón, en cuyo caso la posición negra sería todavía peor. Claro, esto, esto sería nefasto, porque este peón no se podría mover y ese peón no se podría mover, y quedaría el alfil y la torre sepultado por todo el resto del partido. Así es que esto todavía puede sacar el alfil y tiene esperanza de sacar por peón por D6 o por D5. Juegan las blancas. ¿Qué jugaría usted con blancas? Bueno, yo reconozco que habría jugado otra jugada. Yo habría jugado probablemente torre 1 acá, dando jaque. Pero Alequín es Alequín y juega caballo G5. Esta jugada es superior a la natural torre E1, porque es al mismo tiempo, y como pronto veremos, enérgica y sutil. Caballo G5 está hablando. Una de sus sutilezas tiene que ver con el enroque. Por ejemplo, si ahora las negras juegan enroque, ¿cierto? Las blancas jugarían dama de 3, amenazando mate. Las negras tendrían entonces que responder, por ejemplo, con G6 y no con F5. Porque tendría dama de 5 y ya todos reconocen el mate filidor, ¿cierto? Dama de 5, rey G8, caballo F7, ganando la calidad. ¿Cierto? Ganando calidad porque, como todos saben, si no se toman F7, viene caballo H6, rey H8, dama G8 jaque, torre por F7 y mate de la cos o mate filidor. Entonces juegan G6, debilitando la formación defensiva de los peones. Y ya sabemos que una vez debilitada la barrera de peones, el rey es vulnerable al ataque directo. Bien, pero ante caballo G5, las negras juegan alfil E7. Primero, atacan el caballo y permiten la apertura de la liberación del juego a través de D5. Entonces, es una buena jugada. Una jugada interesante. En su retirada, el alfil no solo ataca el caballo, sino que desbloquea el peón T. Las negras esperan bien obligar el caballo a retroceder
o bien forzar un cambio de piezas liberándose, en cualquier caso, del caballo atacante. ¿Qué juegan las blancas ahora? Es interesante la forma en que maneja el juego el maestro. ¿Eh? Ahora las blancas juegan dama h5, amenazando mate en f7. Las amenazas directas siempre son buenas. Adelante, la evidente amenaza del mate camufla el propósito real de la jugada. Las dos últimas jugadas blancas son las que realizaría un principiante, pero también un gran maestro. El caballo ha jugado 2 veces para colaborar con la dama en un ataque directo que los libros calificarían de prematuro, ya que el desarrollo de las blancas no se ha completado. Ah, interesante. ¿Por qué Alekhine viola principios elementales de la apertura? La razón es que el desarrollo rutinario movilice sus piezas tranquilamente, que yo haré lo mismo con las mías, daría a las negras tiempo para reorganizar su posición. Las negras han cometido algunas imprudencias, como jugar 5 veces un caballo en la apertura. Y la forma de castigar estas imprecisiones es mantener a las negras ocupadas, planteándoles continuos problemas, a fin de que no tengan tiempo de recuperarse. Si ese plan requiere jugadas no convencionales para crear debilidades en su posición, realice esas jugadas heterodoxas, no ortodoxas, obvio. Eh, las jugadas solo son buenas o malas de acuerdo al parámetro, su efecto sobre la posición en que se produzcan. Entonces juegan G6, la debilitación que buscaba. ¿Qué otra elección había aquí? Por ejemplo, si las negras se enrocaban, acá, venía sencillo. Dama por H7, mate. Ah, y si no se enrocaban, y si hacían alfil por G5, entonces fuerza, alfil G5 y única caballo E7. Y queda clavada la pieza con torre. Así es que las perspectivas, las alternativas no eran mucho mejores que G6. Bueno, y ahora juegan las blancas. ¿Qué jugarían ustedes con blancas? A ver. ¿La encontraron? Sencillo, sencillo. Dama H6. Las blancas plantean con su dama serios problemas para las negras, pues ahora evitan el enroque y dominan las casillas negras, que están sin la protección del peón de G. Alekhine amenaza con penetrar en el corazón de la posición con dama G7. Amenaza dama G7. Atacando a la torre, lo que obligaría a jugar torre F8. Cuando si torre F8 viene caballo por F7, por H7, ganando calidad. Es decir, torre por caballo. Bueno, no queda otra que alfil F8, ¿cierto? No hay más. Las negras tenían poco de dónde elegir, ya que el enroque sería ilegal. Y tampoco sirve alfil por G5. ¿Por qué no sirve? A ver. No sirve porque viene alfil por G5. Y si F6, viene dama G7. Y si torre F8, viene torre E1. Y si caballo E7, alfil H6 y la torre se encuentra indefensa. Podría venir todavía torre F7, pero viene dama G8, el caballo está clavado, torre F8 y dama por F8 mate. Así es que habían pocas posibilidades y hay que contentarse con jugar alfil F8. Uno de los costos de no enrocar a tiempo. Este es el costo de no enrocar a tiempo. Alfil F8 entonces, la anunciada torre E1, atando completamente a las negras, de pies y manos. Bueno, acá no queda nada más que caballo E7. Qué triste panorama se ve para las negras. Bueno, obviamente que no se puede jugar torre E1, no se puede jugar alfil E7. No se puede. Veamos por qué. Porque viene dama G7 y si torre F8, viene caballo por H7. Sencillo. Amenazando dama por F8 mate. Y por ejemplo, D5 es caballo F6 mate. También.
Entonces, caballo es 7 y como que no hay más. En este punto, y a pesar de que sus nada convencionales métodos de desarrollo, las blancas tienen 3 piezas en juego activo, mientras que las negras no tienen ninguna. Las negras tienen una pieza fuera de su última fila, pero que está clavada y por lo tanto no puede jugar. Bueno, ¿cómo siguen las blancas? ¿Cómo jugarían ustedes con blancas ahora? Esta jugada es interesante y ojalá que la encuentren porque es muy ilustrativa, muy vistosa. Las blancas juegan caballo E4. Entregan la dama porque van a dar mate. Veamos. Caballo 4 amenazando mate instantáneamente. ¿Qué pasa si alfil por dama? Fácil. Caballo F6 jaque. Rey F8. Alfil por H6 jaque mate. Eso no está mencionado en el libro, pero yo lo agrego por si alguien tenía dudas de por qué juega caballo E4. Bueno, las negras juegan F5. Única para seguir en el tablero. Ah, ya. Si las negras jugasen alfil por H6 recibirían mate en 2. Ok. O también si jugaran caballo F5. A esa no la había visto. Si caballo F5 con nuevo ataque sobre la dama, la réplica sería obviamente caballo F6 mate, porque es un ataque doble. Oye, ¿por qué se me está apareciendo esto? Ya. Ataque doble, con lo cual no se puede capturar el caballo. Jaque mate. Bueno, juegan F5. ¿Y qué jugarían aquí con blancas? Bueno, salta a la vista, ¿cierto? Caballo F6. Rey F7. Y ahora, ¿qué juegan con blancas? Bueno, jugar el rey significa perder el privilegio del enroque, pero lamentablemente para las negras es la única jugada que disponen. Bueno, las blancas acá obviamente que defienden el caballo juegan dama H4. La dama blanca y el caballo están atacados, así que la dama juega una casilla desde la que protege al caballo. Bien, y ahora, ¿qué juegan las negras? Bueno, las negras juegan alfil G7. Amenaza alfil por F6. La alternativa, el ataque alternativo, por ejemplo, caballo G8, que es aquí por ejemplo, caballo G8, atacando con 2 piezas, se refuta con dama C4, jaque. Dama C4, rey por F6 y dama H4, las blancas ganan la dama. No se puede cubrir de peón porque está el alfil, se gana la dama en todas. La alternativa, por ejemplo, a dama C4 sería rey G7, por ejemplo. Si rey G7, caballo E8 y las negras deben entregar la dama. ¿Cierto? Porque tienen que entregar acá porque no tienen salida. Dama por E8 y torre por. Entonces juegan alfil G7. Alfil G7. ¿Qué jugarán las blancas? Las blancas juegan alfil G5. Protegiendo el caballo que no tiene casilla de escape. Bueno, las negras entonces juegan H6. Parece que están en problema las blancas. ¿Eh? ¿Qué jugarían ustedes con blancas? Si en lugar de la textual, por ejemplo, se juega caballo G8, las blancas dispondrían de una bonita combinación. Por ejemplo, caballo por G8 atacando a la dama. Dama por G8 saliéndose del ataque. Torre 7, jaque. Rey F8 y alfil H6. Seguido de dama F6 que lleva al mate. Por ejemplo, si alfil por, pene dama jaque, única mate. Entonces, también se podría ganar con, en vez de caballo por G8, con dama C4. Por ejemplo, con dama C4 viene D5, caballo por D5, atacando a la dama. La dama captura el caballo, el alfil que la ataca. Viene caballo por C7, jaque al descubierto, rey F6
Y caballo 8, jaque mate. Jaque mate. Entonces, por todas esas razones, las negras intentan otra defensa que es H6. H6. Y las blancas juegan. ¿Qué juegan con blancas? ¿La encontraron? Correcto, dama C4. Una feliz diversión, ya que el jaque obliga al oponente a olvidarse de todo y salvar a su rey. Olvídense de todo y salven al rey. Porque, por ejemplo, si D5, esto ya es forzado, porque si D5 es caballo por D5, y si dama por D5, simplemente torre por E7. Torre por E7 y se acabó el partido. Porque la dama no tiene defensa. La dama no tiene defensa. Entonces, la única forma es salvar el rey con F8. Y ahora, eh, ¿cómo jugarían ustedes? Les toca las blancas. Bueno, este sacrificio ya es prácticamente, se va de las manos, ¿cierto? A todas luces es torre por E7. Torre por E7 casi ni siquiera hay que pensarlo. Se salta a la vista, se salta a la vista. Entonces, es una elegante combinación que es la clave, con la que Alekhine pone fin a una serie de jugadas aparentemente inocuas. La amenaza blanca es evidente. Mate en una. Si rey por E7, entonces la otra única forma de evitar el mate, entonces las blancas responderían simplemente caballo de 5 ganando la dama. Entonces aceptan. Dama por E7. Bueno, y aquí evidentemente jaque la descubierta y tocando a la dama. Torre por H7 y alfil por E7 jaque. Otra de las claves de la combinación, a cambio de alfil y torre, las blancas consiguen la dama rival y una duradera iniciativa. Aquí obviamente que las negras tienen que tomar, si no ya no tiene sentido. Y acá hay una jugada que el maestro hace que yo habría hecho otra. Yo aquí habría jugado dama G8, tocando la torre y el alfil. Pero acá el maestro juega dama por C7. Ah, bueno, también dice el blanco. Ah, el libro dice lo mismo. Bueno, el libro dice que las blancas podían ganar fácilmente con dama G8. Y si por ejemplo, rey F6, dama por H7, rey F7, caballo C3, D6, torre E1, no, ya trajo todas las piezas el blanco, no, de nuevo, seguido de torre E7, jaque. No, el blanco ya sacó todas sus piezas. Una vez que tiene todas sus piezas fuera, el blanco tiene una ventaja decisiva, ultra decisiva. Bueno, entonces juega dama por C7 y le da una oportunidad al negro de capturar ahí en B2. Tratar de hacer algún tipo de problema, tomando un peón atacando la torre. Pero las blancas resuelven sencillamente con torre A2. Incluso algunos podrían decir que torre A3, no, pero torre A2 está bien. Alfil F6 nuevamente. Y ahora le toca jugar al blanco. ¿Qué jugarían ustedes? Una jugada que libera a la torre, C4. Bueno, el rey intenta hacer algo, trata de apartarse un poquito y sale de la columna porque viene la torre 7, cierto jaque. Y ahora las negras esperan poder liberarse con torre H8 y alfil D8, rechazando a la dama. O sea, quieren hacer eso y quieren hacer eso para que se vaya la dama de la séptima. Seguido con el avance del peón D para movilizar sus piezas en el flanco de dama. O sea, todavía tienen esperanza. Pero lamentablemente las blancas ya están en acción y tienen torre E2. Las blancas se apoderan de la columna abierta, cuyo control permite a la torre una clara ruta de acceso al campo enemigo. Bueno, las negras siguen con su plan, van a torre H8, y las intenciones de las negras son expulsar a la dama con alfil de 8, a bien de luchar por la columna con torre E8. ¿Qué juegan ustedes con blancas? Aquí hay una jugada interesante de las blancas.
dama de 6, una jugada restrictiva que evita la expansión del peón de D5, la liberación con el peón de D5, evita que se salga el alfil y con eso mantiene la torre enemiga en su posición inicial. O sea, las blancas están jugando con dama, con torre y con caballo contra alfil y contra torre. Bueno, ¿qué pueden hacer las negras? Intentar liberar la torre por el otro lado, A5. La idea es ahora seguir con torre A6. Si por ejemplo, en vez de A5 se intentaba, por ejemplo, torre E8, seguía torre por E8, rey por E8 y dama por F6 que gana pieza. Así que no servía. Así que dama A5 ahí es como única. Y acá el maestro juega caballo C3. ¿Por qué? Porque no se puede tomar el caballo. No se puede. Las blancas incorporan al ataque la última pieza. Observe cómo el maestro elige la jugada que le gustaría realizar. Comprueba que puede hacerse. Aquí el caballo se sitúa en preset, pero por fin la ejecuta. En preset quiere decir que está atacado, que queda totalmente bajo ataque. Y las negras juegan torre A6. Bueno, veamos qué pasaba si capturábamos. Si por ejemplo alfil por C3, entonces las blancas dan un bonito mate con torre 7 jaque, rey F8, torre por D7 jaque. Si por ejemplo rey G8, dame 6, rey acá y mate. O si rey acá, simplemente mate. ¿Cierto? Exacto. O si rey G8, si torre 7 y rey G8, sería dama de 5 jaque, rey F8 y dama F7 mate. Entonces, está claro que no se puede capturar en C3. Bueno, torre A6. ¿Cómo continuamos con las blancas? Bueno, la dama tiene que retirarse, pero hackea. Hackea, retira tocando, siempre tocando, hay que salir tocando, dicen por ahí los futbolistas. Bueno, el negro juega rey G7. ¿Y qué juegan las blancas? Atacado el caballo, entonces juegan caballo B5. Había una alternativa. ¿Qué pasaba si jugaba en vez de rey G7, rey F8? Veamos. Si rey F8, entonces caballo B5, amenazando caballo D6, ¿cierto? Y por ejemplo, si torre E6, vendría torre por E6, D por E6, dama C5, jaque. Y ahora, por ejemplo, rey G7, dama C7, jaque. Y un alfil cae con un jaque. ¿Ya? O sea, está obligado a jugar acá o acá y cae el alfil. Entonces juega rey G7. Y ahora las blancas juegan caballo D5 igual, disponiendo a situarse en D6, desde donde apoyará a su dama para crear una amenaza de mate en F7. Bueno, el negro evita todo eso y intenta interponerse y juega a torre E6 de todas formas. De otro modo, el caballo se instala en D6 impidiendo que la torre apoye desde A6. Bueno, las blancas de todas formas juegan caballo D6. El caballo cumple su objetivo de todos modos, situándose en un magnífico puesto avanzado, ya sea para participar en una combinación decisiva o ya para contribuir a asfixiar el juego negro. Interesante que se le llame puesto avanzado a esta casilla, puesto que el puesto avanzado es el D5, en realidad con la definición de Ninswich. Este es el puesto avanzado porque lo ocupa la dama y está apoyado por un peón en una columna abierta. Esta casilla
no está apoyada por un peón. Sin embargo, eh, a la vista de los ojos modernos, también al parecer es un puesto avanzado. Bien, caballo de 6 y aquí naturalmente que torre por E2 no es posible por la sencilla dama F7 mate, ¿cierto? Entonces las negras juegan torre de 8 y aquí las blancas tienen varias formas de continuar. Por ejemplo, podrían haber jugado torre por E6 y... No, torre por E6 no. Podrían haber jugado primero caballo por C1, ahí está. Y si torre por torre jaque. O sea, daban por D7 jaque. Ganando calidad. Pero, ¿qué otra forma más tenían las blancas? Bueno, las blancas simplemente hacen una jugada tranquila, sencilla, rey F1. Y lamentablemente aquí el negro no tiene más. No tiene más. Y abandona. Simplemente abandona. Ya no se puede seguir luchando en el fondo. Así es que linda partida jugada en una simultánea por el maestro Alexander Alekhine. Y dejamos el video hasta acá. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.